La información que pasa por ECO está en ecoya24.com.ar. ecoya24.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. A vos. Sí, a vos que estás ahí, en el regreso de un día largo y complicado. Quédate con nosotros. Tenemos noticias y buena música. Y te aseguro que mañana te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Buenas tardes. ¿Te preguntaste alguna vez por dónde pasa el poder? ¿Dónde está el real poder? Porque si uno mira el mundo desde la inocencia, da la sensación de que cada país fuese soberano, que las naciones se respetan a sí mismas y que cualquier teoría de esas que hablan de que hay un poder mundial que maneja todo es simplemente una teoría conspirativa. Pero claro, el mundo ha ido cambiando desde las épocas de los colonialismos ortodoxos, donde quedaba claro quién era el colonizador y quién era el colonizado, en la medida que fue ocurriendo el fenómeno de la globalización, antiguo de por sí, y por supuesto muy anterior a la globalización de las comunicaciones. Sin embargo, todos los días encontrás en alguna red social alguna teoría que habla sobre, por ejemplo, el grupo Bilderberg, que es un grupo integrado por millonarios de todo el mundo, que existe, realmente existe, y que se dice que ese grupo y algunos otros son los que trazan la real agenda del mundo, deciden dónde va el dinero y manejan el poder real. Nunca te vas a enterar, como yo tampoco, de si esto es tan así. Pero desde la ingenuidad y la inocencia, uno muchas veces se pregunta qué pasa con las nociones del bien y del mal. ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con el valor fundamental sobre el que yo siempre insisto, que es el valor de la vida, en el que no hay acuerdo? La vida no vale lo mismo en todos lados. Tiene un valor diferente. En algunos lugares, matar es parte de la cosa de todos los días. En otros, matar está considerado la peor atrocidad. Y uno trata, en este país tan joven, tan amateur, como decía Aquino a través de Mafalda, de transitar más o menos por el medio, evolucionando de alguna manera como nación, empezando a hacer que lo que antes eran simples postulados se vaya convirtiendo en valores basales. Y en la medida que te vas afianzando en esas cosas, empezás a tomar distancia de algunas naciones que van quedando relegadas. Yo decía hace pocos días que aquí en la Argentina a nadie se le ocurriría como válida la hipótesis de que volviese a gobernar un general por el solo hecho de ser un general y tener tanques que lo respaldan. Y también se han ido imponiendo otras ideas que tienen que ver con el respeto por los derechos humanos, después de la triste y abominable experiencia de Malvinas, una idea más concreta de lo que puede llegar a ser la guerra cuando te toca un poco más cerca. Pero claro, los países no van todos al mismo ritmo. Y si existiese ese poder superior, secreto, manejado por una cantidad de personas que vos nunca vas a tratar, cuyo teléfono nunca vas a tener, uno se pregunta qué pasa con esos valores, por qué siguen ocurriendo guerras, por qué el hombre sigue siendo capaz de las mayores atrocidades, poniendo como excusa la religión o determinados intereses económicos o minerales. Pero también ocurre otra cosa, y es el hombre. El hombre, que debe ser sujeto y objeto de cada conquista, de cada avance. Sirva esta pequeña introducción
para hablar muy telegráficamente de algo que no estamos tratando lo suficiente los comunicadores. Una tragedia humanitaria que está ocurriendo en nuestro propio continente, en un país hermano, pero hermano mucho antes de los últimos discursos y de la moda de las alianzas latinoamericanas. Hermano desde la gesta libertaria de las Américas. Un país que yo he visitado muchas veces y al que vi depreciarse y pasar de ser un país con bastante pobreza estructural a ser un país con miseria y miserabilidades, donde la vida cada día vale menos, donde la gente cada día está más desesperada, donde la tristeza ya es una enfermedad endémica, donde la gente no tiene medicamentos, donde la gente pelea por comida. Me gustaría que tuviéramos un poquitito más de altura moral todos los comunicadores y empezáramos a mirar a Venezuela de otra manera, a mirarla con otros ojos, no ya la Venezuela de Chávez o de Maduro, que a algunos nos molestaba porque veíamos que eran regímenes dictatoriales, no ya la de la alianza estratégica con el anterior gobierno, que nunca se entendió muy bien en qué nos beneficiaba, la Venezuela de hombres y mujeres que están sufriendo cosas que vos no te imaginás, no pasaste nunca y espero que nunca te sucedan. Soy Martín Bermúdez y esto es Te Vas a Acordar de Mí. Si el estrés te vuelve loco, si estás todo el tiempo a mil, si quieres parar un poco, te vas a acordar de mí. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí. Muy buenas tardes a todos nuevamente y tal como les dije en el editorial, busquen, hay noticias, no están en las primeras planas que ameritan, no están en los horarios centrales que ameritan, pero las noticias sobre Venezuela están. Y les puedo asegurar que es una crisis humanitaria de una envergadura poco común a la que estaría bueno que le prestemos más atención. Lo que nosotros podemos hacer es informarnos, aunque sea yendo a la página 3, 4 o 47 de un diario. Algunas noticias hay, empecemos a mirar. Buenas tardes, Romina Monfrinotti. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo fue el fin de semana? Muy bien. Muy bien, una ingesta alimentaria excesiva e innecesaria, pero bueno, un fin de semana interesante. Me alegro. Bueno, espero que estén bien. Bienvenidos. Ya pueden estar en contacto con nosotros. Nuestra página en Facebook es Te Vas a Acordar de Mí con Martín Bermúdez. Pueden poner me gusta y también escribirnos en nuestro muro. Nuestra línea directa es el 4325-1220. ¿Cómo estamos de temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires? El cielo está despejado, la actual es de 14 grados 3 décimos, la térmica de 13 grados 3 y para mañana martes se anticipa una mínima entre 4 y 6 grados y una máxima de 16 con neblinas en áreas suburbanas. Tengo alguna información, hoy es el Día del Cine Nacional, por ende el Inca en sus distintos espacios a lo largo y a lo ancho del país va a estar proyectando las películas clásicas, las más emblemáticas y las más premiadas mundialmente, entre ellas La Tregua, El Secreto de sus Ojos, Esperando la Carroza, Metegol, porque un día como hoy, 23 de mayo, pero del año 1909, se proyectaba por primera vez La Revolución de Mayo del italiano Mario Gallo. Así que estas películas van a tener un valor simbólico de tan solo $1
1 peso, y a la medianoche, tanto en las estaciones Retiro como en Constitución, también de manera gratuita se va a poder disfrutar del cine nacional. Esto para seguir motivando a que la gente disfrute y consuma cada vez más nuestras producciones. Por otro lado, en un rato tenemos novedades sobre los Billboard, y hay un lío bárbaro ya antes de que arranque Showmatch, porque nosotros habíamos comentado acá, de hecho, que iba a estar Fátima Flores, que va a tener su espacio de humor, además de los participantes del Bailando, pero en este caso, dentro de Gran Cuñado, querían convocar a la ex fiscal Viviana Fein, la encargada de investigar sobre la muerte de Nisman, para hacerle una imitación, y ella se negó tanto a participar ella como a que la imiten, y mandó una carta documento, así que está furiosa con Marcelo Tinelli, no quiere que la ridiculicen. Además, ella ya no tiene más ese cargo, no tiene más el cargo como funcionaria. Hay 2 artículos, hay 2 leyes que la respaldan, así que en caso de que no le den bolilla, va a tomar serias medidas. Por ahora, carta documento a la producción de Marcelo Tinelli, no quiere saber nada con que limiten en Gran Cuñado. Bueno, de todas formas, la fiscal Fein hizo todo lo suyo de manera tal que no hace falta ni que la ridiculicen ni nada. La gente es muy inteligente, sacará sus propias conclusiones con respecto a lo que pasó con la fiscal. Igual no lo van a poder hacer porque ya... Y te digo más, siguiendo con mi línea de que el programa de Tinelli, bueno, está al aire, hay un montón de gente que le gusta, lo lamento que el 30 de quizás mayo les molesta lo que yo pueda decir, pero me parece que hay cosas que no se pueden frivolizar. Y lo de la actuación de la fiscal Fein en el caso de la muerte dudosa del fiscal Nisman, es un tema que no es para frivolizar. Totalmente, me parece que es una ida al pasto absoluta. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que quiero hacer es saludar a nuestros oyentes de Uruguay, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, y a España también, que estaba olvidándome de la gente de España, que también nos escuchan, porque va creciendo nuestra audiencia de Te Vas a Acordar de Mí en internet, y es importante saludarlos a todos como si estuvieran acá. Y yo para mandar un saludo especial a Sebastián Suárez, que vino invitado a nuestro programa, quien produce y también actúa en la ficción Sí, solo sí. Sí, solo sí, de la TV pública, que hoy está cumpliendo años y siempre nos escucha. Hoy es el cumpleaños de Seba Suárez. Y bueno, la realidad es que toda la gente que nos escucha desde otros países pensará: ¿quién es Tinelli? No se pierden nada, muchachos, quédense tranquilos. Bueno, el tema que nos convoca hoy, porque vamos al tema con sustancia, a lo interesante. Hoy nuestro capítulo, estuve hablando con la producción y pensaba, ¿cómo lo titulamos? ¿Qué título le pongo? Cuando vos tenés un invitado que tiene tanta sustancia y tanto para sacarle, en realidad no sabés qué título poner. Uno no pondría nada, viene fulano. Viene fulano, escuchen el programa, va a estar bueno. Pero no, por algún lado había que arrancar, y esto está relacionado con el editorial de apertura. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de poder y de determinadas asociaciones del poder con cosas secretas, es inevitable, absolutamente inevitable, pensar en muchas de las cosas que dan siempre vueltas. El tema de el grupo Bilderberg siempre se dice que es un grupo masónico, que busca el nuevo orden mundial. Pero claro, la masonería no salió de un repollo. Tiene un origen, en el origen de los tiempos, que mucha gente ha tratado de investigar, de entender, si se quiere, de razonar, porque tampoco es tan sencillo decir la masonería nació tal día de tal lado y el repollo estaba puesto en la quinta, en segunda hilera a la izquierda. En realidad es el resultado también de la evolución de las ideas del hombre, que muchas veces no es tenida en cuenta por la gente mientras vive la historia, y la única manera de entenderlo es hacer una visión retrospectiva. Uno se da cuenta de lo que pasó una vez que ya pasó y puede objetivamente analizar los factores que influyen para que las cosas sucedan. Entonces el capítulo de hoy se llama Los Templarios, el otro imperio cristiano, no porque sea el único tema que podemos hablar con nuestro invitado de hoy, sino porque por algún lado teníamos que arrancar. Eduardo Calaey, te doy la más cordial bienvenida, es un orgullo que nos estés visitando en Te Vas a Acordar de Mí. No, la verdad que el que siente orgullo soy yo, estoy muy agradecido por la invitación, les agradezco mucho poder estar aquí, como hoy publiqué cuando anuncié que venía aquí, hablando de lo que más me gusta. Y efectivamente, la historia del hombre está atravesada por conspiraciones, nos gusten o no. Y
por un lado hay una cierta paranoia conspirativa y hay muchísimo escrito que realmente es ficción y que es descartable, pero también es real que es muy difícil comprender la historia de los países sin acceder a los archivos de las grandes logias o de las logias operativas o de las sociedades secretas que han existido desde el principio de los tiempos. Y te diría que es casi una consecuencia natural de la sociedad. Ya en la sociedad tribal aparece el consejo de ancianos, el grupo de brujos, aquellos que de alguna manera tienen un acceso al conocimiento que no es transmitible a todos los miembros, sino que forma parte de un selecto grupo. Y luego, en la medida en que las estructuras sociológicas van creciendo y se establecen distintas conformaciones de poder, dentro de esas conformaciones nacen núcleos que vendrían a ser como una cebolla. Vos sacás una capa y adentro hay otra. Es la teoría de los círculos concéntricos. Exactamente. Siempre hay una mesa chica en todos lados, Martín, y esta es una realidad. Y aquel que pretende entender la historia sin analizar este factor, este otro factor desconocido, se queda con una historia por la mitad. A tal punto que, yendo al caso concreto de la masonería, en Europa, la mayoría de las grandes universidades han incorporado la cátedra de masonología. Uh-huh. Esto lo encontrás en Francia, en Alemania, en España. Yo he tenido oportunidad de participar, soy miembro del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, con sede en la Universidad de Zaragoza, que dirigió durante muchos años, ahora entregó la antorcha, pero durante muchos años lo dirigió un jesuita, José Antonio Ferrer Benimeli, famoso jesuita, que logró acceder a los archivos de Sevilla, que es en donde el régimen de Franco había concentrado la mayor cantidad de documentos masónicos confiscados a la masonería cuando toma el poder, y realmente ahí se encontraron una serie de documentos que explican una cantidad de acciones políticas que no son comprensibles para el gran público sin tener en cuenta el factor masónico. Claro, o sea, uno lo ve como que sucedió como una especie de fenómeno meteorológico, pero en realidad hubo uno de los círculos internos de ese poder que fue tomando las decisiones. Exactamente. Pero para ordenar un poco la conversación, porque esto es muy difícil de abordar, tiene tantos perfiles. Por algo hay una cátedra. Claro, pero hay una cosa básica que tenemos que entender. Los masones dicen que son herederos de los constructores de catedrales. Uh-huh. Bueno, los constructores de catedrales en un principio eran monjes. Claro. Y las iglesias fueron construidas especialmente en la etapa del arte románico por organizaciones de monjes albañiles. Esto está perfectamente documentado. Esta suerte de querer relacionar al fenómeno catedralicio con un movimiento de laicismo temprano es algo absurdo. Uh-huh. En la Edad Media hubo una gran multinacional que controló la cultura desde España hasta las fronteras de la Alemania oriental, en todo lo que era el mundo cristiano. Y esta primera multinacional fue la Orden Benedictina. ¿Por qué digo que fue una multinacional? Porque tenía un mando unificado. Durante casi 200 años tuvo la suerte de tener abades muy longevos que vivieron cada uno 40 o 50 años, y esto permitió que durante 4 generaciones de 50 años o 4 mandatos de 50 años, la Orden de Cluny, que es una de las manifestaciones de la Orden Benedictina, o mejor dicho, es la Orden Benedictina cuando llega a su apogeo, llegó a controlar más de 1000 abadías en Europa, uh-huh, que tenían un idioma unificado, una administración unificada, un plan político unificado, y respondían a la idea ya establecida por Carlomagno de crear un sacro imperio romano-germánico con un rector de Europa en la persona del emperador, pero descansando toda la cuestión cultural en manos de estos monjes, que eran los que monopolizaban el conocimiento, las bibliotecas,
son los que desarrollan el famoso trivium y el quadrivium, que es el sistema educativo de la Edad Media, en donde se aprendía matemática, geometría, retórica, oratoria, astronomía. Entonces, esta multinacional, que merece ser considerada la primera multinacional de la historia de Europa, estableció múltiples unidades de producción. Son los que producen la gran revolución agraria, con la incorporación del calendario y con la incorporación de elementos agrícolas, pero también conforman las primeras guildas de constructores, que son los que mueven en 200 años más piedra en Europa que todo lo que se movió en el Antiguo Egipto en toda su historia. Y esto lo voy a repetir, porque no es un dato Claro, lo que pasa es la cosa más chiquitita de decir. Exactamente. Objetivamente se movió más piedra en Europa en 200 años que en el Egipto antiguo en toda su historia. Y esto se hizo con una gran organización, con una logística extraordinaria, con una mano de obra muy capaz, que permitió que en la medida en que se producía el proceso de expansión de las ciudades y aparece el fenómeno urbano, este fenómeno catedralicio, que estaba generalmente limitado o reducido a una manifestación de la periferia, o sea, del campo, se traslada a la ciudad, y ahí entonces aparecen las grandes catedrales góticas, luego de las románicas, que compiten en las distintas ciudades para ver quién las hace más majestuosas, más grandes y más bellas. Pero el fenómeno catedralicio tiene también una característica muy peculiar. Estos monjes que de alguna manera conducían este proceso de educación, este proceso político de educación, eran conscientes de que el 90% de la población no sabía ni leer ni escribir. Claro. Entonces ellos crean una pedagogía de masas a través de la piedra. Y cuando uno se para frente a una catedral gótica y ve el pórtico y ve el frontispicio y ve los ábsides y ve las columnas, puede leer una historia. Entonces esta pedagogía de masas unificada con un criterio general, central, basado en este plan benedictino, es el mismo en toda Europa. Vos vas a ver una catedral alemana y vas a ver una catedral española y vas a encontrar las mismas alegorías. En esa época no se hablaba de simbolismo, se hablaba de alegoría. ¿Y qué era lo que trataba de establecer esta pedagogía de masas? La idea de que las instituciones reales creadas por Carlomagno tenían su anclaje en las figuras del Antiguo Testamento, porque lo que intentaba Europa con Carlomagno y luego con los carolingios y después con el Sacro Imperio era establecer una monarquía hereditaria de derecho divino, cuyo único ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento con David, Salomón y sus hijos. Entonces, esta fractura de lo que era la forma de gobierno de los bárbaros, que era, digamos, no era en cierta medida democrática. Hay muchos historiadores que dicen que hay que buscar los orígenes de la democracia en las asambleas bárbaras. Cuando se moría un rey, se reunían los duques, que por eso llamaban duques, porque eran los segundos, y de entre ellos se elegían un rey. Pero Carlomagno fractura este procedimiento de gobierno. Claro. Se hace coronar por el Papa. Y entonces, a partir de allí, basándose en una epístola de San Pablo que dice que el poder viene de lo alto y pasa a través del pontífice, que el pontífice es el vicario y el representante de Cristo en la tierra, es ungido, y a partir de allí se instaura figuralmente el concepto de monarquía hereditaria de derecho divino, que continúa hasta hoy. Claro. Porque cuando nosotros leemos Dieu et mon droit, Dios y mi derecho, en el trono de la reina de Inglaterra, estamos ante esta idea de monarquía hereditaria de derecho divino. Ahí te pongo un pequeño paréntesis. Yo vengo escuchando toda esta línea y digo, ¿dónde entran los templarios a jugar dentro del poder de Europa? Porque alguna vez escuché a un historiador que
Decía que ellos fueron, en principio, eran la necesidad para el transporte de dinero, de divisas, que fueron los generadores del clearing, llegaron a tener mucho poder. ¿Qué relación guardan los templarios con la orden de los benedictinos? Bueno, es un benedictino, justamente Bernardo de Claraval, el que establece digamos, el estatuto, la regla templaria surge del riñón de los benedictinos. Pero permitime que te haga otra alegoría. Así como podemos considerar a la orden de Cluny, a los benedictinos, como la primera transnacional de producción y de cultura, podemos considerar a la orden templaria como el primer ejército cristiano transnacional de Europa. Analicemos en qué contexto nace. Esto la mayoría de los oyentes lo debe conocer muy bien, pero luego de la primera peregrinación armada a Tierra Santa, que no se llamaba cruzada, después la historia le dio el nombre de cruzadas, pero en su momento se llamó peregrinación armada a Tierra Santa, cuya finalidad era rescatar el Santo Sepulcro de manos de los musulmanes. A poco tiempo de establecerse el reino de Jerusalén, cuyo primer jefe, que no quiso ser coronado rey en el lugar donde Cristo había sido coronado con espinas, Godofredo de Bouillon, muerto Godofredo de Bouillon, Balduino I entiende que es necesaria la conformación de un ejército regular que no dependa de los señores feudales que mandaban sus tropas desde Europa, y allí es donde este pequeño grupo, que en un principio eran 9 y se dedicaba a acompañar y proteger a los peregrinos que iban al Santo Sepulcro, comienza poco a poco a convertirse en una fuerza militar armada, con ciertas características que vale la pena destacar de entrada. No cualquiera era armado caballero templario. Era armado caballero templario quien antes había sido armado caballero. O sea que, primer dato a tener en cuenta. Había grados. Los templarios eran nobles, de cuna. Habían nacido nobles. Los demás miembros de la orden templaria no eran caballeros, eran sargentos, pero los caballeros eran caballeros. Ahí te voy a poner un pequeño punto, vamos a hacer una tandita comercial muy breve y vamos a volver, porque de esos 9 templarios originales quiero detenerme un minuto con eso. Te vas a acordar de mí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Una noche diferente, un momento para compartir. Mañana cuando despiertes, te vas a acordar de mí.
Asecuranza nos acompaña como todos los días. Si trabajas con cargas, Asecuranza te respalda. Compañía de seguros especializada en comercio internacional, seguro de transporte de mercancías y de caución. Para más información ingresa en www.asecuranza.com. Bajate la app en el celu. Estamos también en www.ecomedios.com y si pones Ecomedios en tu teléfono también nos escuchás si andás por la calle, por donde estés. Y si te haces fan de la página Te Vas a Acordar de Mí con Martín Bermúdez en Facebook, exactamente, ahí vas recibiendo las novedades. Al mediodía te decimos quién va a estar en el programa, a la noche volvemos a colgar el programa para que lo escuches si no tuviste la suerte de poder escucharlo en vivo. O si lo querés volver a escuchar. Como vos que lo estás escuchando ahora y te estás quedando con un montón de cosas, decir, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, te detuve, Eduardo Calaí, te detuve en lo de los 9 caballeros templarios originales. Porque, dos cosas. Primera, un caballero templario no era el zorro que iba solo por el camino, había toda una cantidad de cosas alrededor de ese caballero. Correcto. En principio eran 9. Muchos de ellos originarios de la zona de Champaña, en Francia. Cuando el rey Balduino les otorga un lugar físico en Jerusalén, les da como base de operaciones lo que eran las antiguas caballerizas del templo de Salomón, que eran las ruinas que quedaban en realidad del templo de Herodes, que es lo que actualmente se conoce como la explanada de las mezquitas, cuyo muro occidental es el muro de los lamentos. Allí les otorgan un lugar en las caballerizas e inmediatamente se delega a uno de ellos para que viaje a Europa y venga a buscar fondeo, concretamente dinero, que le permita hacer que este grupo crezca y se convierta en una especie de ejército regular al servicio de los reinos cristianos de Levante, que hay que entender que eran 4. No era solamente lo que se conoce propiamente dicho como el reino de Jerusalén, era el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa y el Condado de Trípoli, y territorialmente correspondían a lo que hoy sería Israel, Jordania, Siria, Líbano y casi al norte limitando con Turquía. Todo eso estaba bajo control cristiano y así permanece durante casi 190, 200 años. Esta fuerza militar va creciendo y en la medida que crece, los monarcas de Jerusalén se van dando cuenta de que tiene un valor extraordinario, porque a diferencia de los señores que venían con sus pequeños ejércitos, cumplían con la peregrinación y se volvían a Europa, estos hombres que juraban absoluta lealtad, obediencia, voto de pobreza y de castidad, y uno podría preguntarse por qué razón un noble en esa época renunciaba a todo. Claro. Para formar parte, pero de eso podemos hablar. Claro, pudiendo ser un playboy. De la misma manera, de la época, de la misma manera que muchos nobles renunciaban a todo eso para convertirse en monjes. Aquí hay algo muy profundo para analizar sociológicamente. ¿Qué valor se le daba a la virtud en el año 1000 y qué valor se le da a la virtud en el año 2000? Claro. Bueno, pero eso es harina de otro costal. ¿Cuántos de nosotros veríamos con orgullo que se arme caballero a un hijo nuestro a los 17 años y se le entrega una espada sobre la cual va a jurar defender el honor de su familia, a la viuda, al inocente, al pobre y al desvalido, ¿no? O sea, ¿qué sociedad distinta? Por eso tenemos que ubicarnos en ese contexto histórico. La cuestión es que esta orden crece rápidamente, por varias razones. La primera de ellas, porque el reino de Jerusalén tenía mucho interés en que crezca. En segundo lugar, porque para los nobles que tenían su asiento en Europa, en Occidente, era casi una obligación, una presión permanente de la Iglesia de que ayudaran al fondeo y al mantenimiento de estos caballeros. Que yo quiero dar un dato concreto para que la gente que nos escucha tenga idea de lo que era un caballero. Cuando hablamos de un caballero, hablamos de un hombre que en términos estratégicos y económicos se corresponde con un tanque moderno. O sea, un caballero medieval costaba lo mismo que hoy cuesta el más sofisticado de los tanques israelíes. Eran 2 caballos de combate, 1 caballo de tiro, 2 pajes, armadura, cota de malla,
armas que costaban muy caras, o sea que sostener un caballero implicaba toda una estructura logística que lo asistía. Por eso yo te decía, no es el concepto del caballero solo. No, imagínate que para que en una guarnición templaria hubiese 50 caballeros o 100 caballeros, esa guarnición tenía que tener por lo menos 500 o 600 personas que asistieran a esa fuerza militar. Mirá, nosotros en los últimos 2 años yo he tenido oportunidad en el 2014 y en el 2015 visitar el castillo de Acre, San Juan de Acre. Bueno, cuando vos visitás ese castillo, y yo había visto muchos castillos en Europa, pero cuando vos visitás estas guarniciones templarias en Tierra Santa, te das cuenta del enorme poderío militar y de la inmensa capacidad logística que tenían estas tropas. Ahora bien, el hecho de depender de las donaciones que se producían en Europa hizo que la orden naciese en Jerusalén, se expandiese en Tierra Santa, pero que inmediatamente construyese bases en los distintos países, porque allí se recibían las donaciones. Muchas de esas donaciones eran unidades de producción, tierras, herencias, propiedades, e inmediatamente los templarios, que por un lado tenían una fuerza militar enorme, comienzan a desarrollar una clase dirigente especializada en administrar. Y administran tan bien que en el correr de las décadas se constituyen en una de las organizaciones principales terratenientes de Europa luego de la Orden de Cluny. Es decir, que en muy pocos años no solo logran conformar una unidad militar de élite capaz de aplastar cualquier ejército musulmán, sino que a su vez desarrollan una estructura económica de producción tan grande que les permite pasar a una segunda etapa, que es la financiera. ¿Y cómo lo hacen? Creando la letra de cambio. Tenemos que pensar que esos 4 reinos establecidos en el Levante tenían una vinculación muy estrecha con Europa. Eran todas familias europeas, eran casas europeas traspasadas al cordón sirio-palestino. El tránsito era permanente. El tráfico de naves, comercios. En cada puerto cristiano había un barrio veneciano, un barrio genovés. El comercio era febril. Entonces se movía mucho dinero. Pero era muy peligroso porque cada 3 galeras que salían de los puertos italianos, 2 llegaban a las costas de Tierra Santa. Una quedaba en el camino. ¿Atacada por piratas? No, o se hundían. Se hundían las tormentas, la cantidad de naves que se hundían era pavorosa. Entonces, ya de por sí el viaje por mar era complejo, por tierra mucho más, porque había que atravesar los Balcanes, que los bizantinos te dejaran pasar, pagar peaje, que no te asaltaran, te destriparan y te robaran en el camino. Entonces, ¿qué hacen los templarios? Como logran tener una red de encomiendas establecidas en muchísimas ciudades de Europa, vos ibas a una encomienda en París, dejabas tu dinero, te daban una letra de cambio y vos viajabas con ese papel, y cuando llegabas a Jerusalén o a Trípoli o a Haifa o a Antioquía, te presentabas en la preceptoría templaria y te cambiaban esa letra de cambio por dinero metálico. Entonces sí fueron los inventores del clearing. Claro, exactamente. Por esa razón, luego los florentinos y otros estados del norte de Italia esto lo perfeccionan y lo convierten en la banca. Pero la realidad es que gran parte de la fortuna del Temple proviene de este servicio financiero por el cual cobraban. El tema de los templarios, discúlpame la interrupción, Eduardo, pero el tema de los templarios tiene siempre tantas derivaciones. Yo estaba pensando en 2 cosas en este momento. Una es el lugar donde se instalaron las caballerizas de lo que originariamente fue el templo del rey Salomón. Y todo lo que se generó a raíz de eso, de si encontraron en el Arca de la Alianza, si encontraron en los tesoros del rey Salomón, todo que sirvió para escribir libros y hacer películas hasta el cansancio. Por otro lado, la línea que planteaba Jacques Desmaillet en su momento,
que decía que ellos tenían minas de plata en el continente americano, que eso se explicaba porque era muy difícil entender sino por qué acuñaban monedas de plata, y mostraba un escudo que había en esas monedas de plata que decía Secretum Templi, y en realidad parecía un aborigen de tierras americanas con un arco y una flecha. Todas esas cosas, en definitiva, ¿fueron parte de una estrategia del Temple para distraer, o tienen algún sustento, o en realidad fueron elucubraciones? ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo creo que lo que es más interesante del Temple es su historia militar, porque está documentada, porque la podemos conocer a través de los cronistas, está escrita. Todos estos sucesos que ocurrieron en esos 2 siglos en los reinos cristianos de Levante fueron registrados por muchísimos hombres. Pero claro, hay otra cantidad de elementos que dan para este tipo de lucubraciones, y algunos te diría que tienen cierto asidero. Por ejemplo, es muy raro pensar que la flota templaria tenía su asiento en La Rochelle. Si uno se ubica en el mapa, La Rochelle está al oeste de Francia. Claro, no tenía mucho sentido si había que ir a Tierra Santa. Y en realidad, claro, está digamos, mirando hacia el Atlántico. Hubieran tenido que rodear toda la península ibérica, meterse para exactamente, el principal puerto templario estaba en La Rochelle, cosa que a todos los historiadores les llama la atención, y no hay una explicación. De hecho, hay documentos que indican que el día que son apresados en Francia, ese viernes 13 fatídico, previamente a eso se había visto desfilar por París una larga caravana de carretas rumbo al puerto, y curiosamente nunca se encontró ninguna de las galeras templarias, o sea que echaron a la mar antes de que se produjese. Sí, de hecho hay gente que busca hasta en América, hasta en Argentina hay una teoría que dice que habrían llegado los templarios. Yo siempre digo que desgraciadamente se han talado muchos árboles para hacer papel, para escribir estas cosas, ¿no? Claro, porque hay mucho de realidad, pero mucho de fantasía. Y la realidad es que con la verdad alcanza y sobra para hacerse un festín, porque lo que hizo esta orden a lo largo de su historia, la forma en la que fue drásticamente abolida, las consecuencias que tuvo para Europa esta acción en la que tuvo particular intervención el rey de Francia, porque no sé, esto es algo que tal vez no se ha difundido mucho, pero hace ya varios años la historiadora italiana Bárbara Frale descubrió en los archivos vaticanos un documento del Papa Clemente en donde él absuelve finalmente a los templarios, o sea que... Pero ya Jacques de Molay ya se lo habían hecho la parrilla, ya habían hecho una barbacoa. Exactamente. Pero bueno, todas estas cuestiones, el hecho de los famosos templarios que se fugan a Escocia porque Eduardo II les da unas semanas antes de poner en marcha la ejecución del decreto papal, entonces terminan refugiándose en el norte de Escocia, y esto sería la razón por la cual el ejército de Robert Bruce, cuando se enfrenta al de Eduardo II, aparece con una caballería que nadie había tenido en cuenta, y esto produce la derrota del ejército inglés y la independencia de Escocia, que va a durar durante siglos. Esto es un tema que tal vez habría que explicarlo un poco mejor. Sí, y se enlaza un poco con ese origen de la masonería, exactamente. Origen templario de la masonería. Exactamente, porque... Viste cómo voy llevando. Claro, ¿no? porque el tema es así, cuando se decide apresar a los templarios, el país en donde se los apresa a todos en masa, en una operación policial increíble, porque en el mismo día, a la misma hora, hicieron todos los allanamientos. Exactamente, claro. Allanan todas las sedes y meten presos a todos. 6.000 en Francia. Claro, cuando ocurre esto, en España y en Portugal, en donde los templarios eran muy importantes como fuerza militar, porque ahí todavía se estaba combatiendo a los sarracenos, los españoles, los reinos españoles, los catalanes, los portugueses dicen: nosotros necesitamos esta fuerza militar. Entonces inmediatamente les cambian de nombre. Claro, ahí salen las órdenes. Claro, hay un montón de... los caballeros de Cristo, hay un montón de órdenes que son consecuencia de este cambio de nombre que hacen los monarcas.
Y en Inglaterra el Temple era muy respetado. Hasta el día de hoy la iglesia del Temple es toda una atracción turística en Londres y un lugar, te diría, de peregrinación de mucha gente. Eduardo II, que era un hombre que estaba ocupado en otros menesteres, una persona muy delicada, muy afeminado, que no había logrado ni siquiera cumplir con el mínimo deber de esposo con la hija del rey de Francia, con la que se suponía que tenía que tener un hijo para establecer una alianza política, estaba muy ocupado en sus cosas y no los apresa de manera inmediata, se toma su tiempo. Esto hace que todos los templarios ingleses puedan huir. Claro. Además, estamos hablando de una organización que tenía todas las que se supone herramientas. Que tenían resto como para... Exactamente, tenían dinero metálico, tenían armamento, tenían trenes logísticos, tenían rutas de escape, y se van a Escocia. Escocia en ese momento estaba en plena ebullición porque había sucedido la rebelión de William Wallace, que para ubicar a los que nos escuchan es la película de Mel Gibson, Corazón Valiente. Bueno, William Wallace se rebela contra los ingleses, y la última imagen de esa película es Robert de Bruce cuando va a enfrentar a los ingleses y termina ahí, pero la realidad es que cuando enfrenta a los ingleses los derrota. Un ejército de la mayoría de gente de a pie, con muy poca caballería, derrota a uno de los ejércitos más poderosos de Europa. ¿Cómo es que esto ocurre? La teoría generalmente aceptada es que, estamos hablando del año 1314, todos los templarios que habían huido a Escocia aparecen sorpresivamente en el medio de la batalla, y esa fuerza militar impresionante... Claro, no había forma de pararlos. No había manera de pararla. O sea, está documentado de que en la batalla de Bannockburn aparece una caballería inusitada, impensada, que no estaba en los cálculos de nadie, y que derrota de manera, pero tajante, es una derrota, te diría, humillante del ejército británico, del ejército inglés, a tal punto de que van a pasar varios siglos hasta que los ingleses logren posteriormente someter a Escocia. Uh-huh. Entonces, la leyenda dice que en agradecimiento a los servicios prestados, estos templarios fueron asignados a una abadía en el norte de Escocia, la abadía de Kilwinning, uh-huh. Y que curiosamente la abadía de Kilwinning es, dentro de la estructura masónica de Escocia, conocida como la logia cero, o sea, la madre de todas las demás logias masónicas. Esta leyenda, digo leyenda porque podemos citar un montón de fuentes, pero no hay un documento incontrastable que hable de una sucesión real de grandes maestres del Temple a lo largo de la Edad Media con posterioridad a la caída de Jacques de Molay. No la hay. Hay sí listas, uno puede elegir la historia que más le guste, pero la realidad es que hay un quiebre histórico en la sucesión. Pero cuando se produce nuevamente el conflicto entre Inglaterra y Escocia, a raíz de la deposición del trono de los Estuardo a manos de los Hanover, los estuardistas, que eran católicos, reviven esa leyenda de la gloriosa caballería templaria que los había salvado y les había dado la victoria en la batalla de Bannockburn, y entonces estos líderes escoceses, que en su mayoría eran masones, reivindican esa herencia templaria, y cuando marchan al exilio en Francia, la llevan con ellos. ¿Estamos hablando de qué año ahora? Estamos hablando de principios del siglo XVIII, año 1700, 1705, 1707, 10 años antes de lo que se supone que es la creación de la Gran Logia de Londres en 1717. Por esa razón, curiosamente, y aquí entendés el porqué, los ritos que se desarrollan en Francia son los escoceses. Y uno dice, ¿por qué en Francia? ¿Por qué en Francia un rito escocés? ¿Por qué? Porque todos estos ritos masónicos son trasvasados desde Gran Bretaña, desde las Islas Británicas a Europa, a través de todos estos contingentes de nobles que se establecen en el litoral marítimo francés y que establecen ahí sus logias que tenían un sincretismo muy particular
entre la masonería católica estuardista y la orden templaria, que se convierte en un fenómeno neotemplario que va a lograr un poder militar que provoca un grave y serio problema político a mediados del siglo XVIII. Correcto. Te detengo un segundo ahí. Sí. Porque yo, insistiendo con lo breve y telegráfico que es a veces la venta del programa, la placa de anuncio del programa de lo que va a haber a la tarde, yo hablaba de que a veces uno habla de los templarios y parece una película, una leyenda, un señor con la cruz patada en una túnica blanca, yo qué sé, pero a medida que va transcurriendo tu relato, uno va diciendo, uy, cada vez están más cerca, cada vez están más cerca, cada vez están más cerca. Y vos ahora acabás de hablar de algo nuevo que es el neotemplarismo. Sí. Entonces uno dice, si ocurrió en el siglo XVIII, ocurrió hace 15 minutos en términos históricos. No, en realidad está ocurriendo ahora. A ver, explícame eso, claro, por favor. Todos estos ritos masónicos establecidos en Europa, principalmente en lo que conocemos como el rito escocés antiguo y aceptado, pero principalmente en el rito escocés rectificado, incorpora los grados de caballería. Esta es la razón por la cual en el rito escocés antiguo y aceptado hay un caballero Rosacruz, un caballero K2 y un caballero de Occidente, un caballero. Resulta ser que es un rito que pretende ser de librepensadores laicos, y tenés una cantidad de elementos provenientes de la caballería y del ideal caballeresco que te desbordan. Y hay cruces. Por supuesto. O sea, teóricamente librepensadores, pero hay espadas y cruces. Exacto, por todos lados. Por supuesto. Pero esto es una cuestión que se produce cuando, después de la Revolución Francesa, que aniquila toda esta masonería cristiana europea, la reacomoda a la luz de las nuevas ideas y surgen los ritos modernos. Pero hay un tema importante también, porque aquí entra otra conspiración. Estos escoceses, que se establecen primero en el litoral marítimo, pero después se establecen en el interior de Francia, incluso en los estados pontificios llega a haber unidades de estas órdenes, reclutan una cantidad de nobles notable. Para que te des una idea, 14 príncipes de sangre alemanes formaban parte de esta orden, que toma el nombre de Orden de la Estricta Observancia Templaria. Y hay un elemento a tener en cuenta: si en el siglo XVIII vos eras un príncipe, tenías un ejército. Si eras un conde, tenías un ejército. Si eras un marqués, tenías un ejército. Eso venía por añadidura Exacto. Los ejércitos del rey eran la sumatoria de los ejércitos de cada uno de los nobles. Y vos eras un noble más poderoso en función de cuán grande era el ejército que vos podías sostener y aportar. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Esta orden neotemplaria fundada por el barón von Hund, en 1850 decide darse a conocer y reclamar las posesiones del temple. Las antiguas posesiones del temple, que cuando la orden es abolida se reparten entre la iglesia, parte va al orden de los hospitalarios, parte va al orden de los teutones, y esto genera un conflicto político muy grande. Y estamos hablando de personalidades que tenían un gran poder político, por ejemplo, el duque de Brunswick, que era par del reino. Estamos hablando del imperio alemán. Lo mismo ocurría con Francia, lo mismo ocurría con Italia. Muchísimos nobles tenían capacidad militar y estaban dispuestos a que se restaurara el poder económico del temple. E hizo falta que se llevaran a cabo una serie de conventos, la palabra típica con la cual se reúnen los templarios, ergo también los masones, para que se llegara a un acuerdo político y finalmente esta orden de la estricta observancia templaria dejara de tener este reclamo económico y la cosa se apaciguara. Pero fue un momento de tensión muy grande, porque también coincidió con otros graves problemas políticos en Europa, que hicieron que fuera todo un momento. No tenemos posibilidad de entrar en esos detalles. No, pero te diría que no tenemos. Lamentablemente, 2 horas, hay que volver a invitarlo. No, pero a ver, pero justamente de eso se trata. Ahora, quiero hacerte otro comentario. Sí. Si bien hay una corriente de templarismo que está fuertemente anclada en la masonería, también hay otra corriente neotemplaria que nada tiene que ver con la masonería, que surge en el siglo XIX y que es
un fenómeno, te diría, de muy interesante análisis y que está extendida por todo el mundo. Hay, yo diría, de centenares de cofradías templarias, pero hay una en particular que es la Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolimitani, que es una orden que se ha extendido en los últimos 50 años en todo el mundo y que tiene sedes en 40 países con patrocinio de reyes, nobles, gobiernos, incluso con capellanes aportados por las distintas iglesias. Esto no tiene nada que ver con el neotemplarismo masónico. Por eso te digo, hoy tenemos un doble fenómeno. Hay un crecimiento exponencial de la caballería masónica que también está presente en el sistema británico. En el sistema británico masónico, en esa cebolla, cuando llegás, no te digo al medio, pero casi al medio, te encontrás con los Knight Templar. Y un dato. Es el último dato que das. Es un apasionado. El general Allenby, cuando ingresa en Jerusalén en 1923 al frente del primer ejército cristiano que pisa Tierra Santa después de casi 600 años, es Knight Templar. Y ese mismo día en el que Allenby, el general británico, está entrando en Jerusalén con los ejércitos cristianos, en Londres, los Barristers, todos masones, van en procesión a la iglesia del Temple en Londres y cuelgan en la estatua de uno de los caballeros una corona que dice textualmente: no estáis olvidados. Eduardo Caliaey, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te vamos a tener que volver a traer 2 o 3 veces más. Muchas gracias. Romina Monfrinotti, gracias a ustedes. Conclusiones de la tarde. Hoy sentí que vine a una clase en la facultad, no a la radio. Te agradezco muchísimo y bueno, conocí mucho más sobre la historia y también sobre cómo influyen los templarios al día de hoy. Ojalá podamos volver a tenerte. Gracias, Romina Monfrinotti. Te vas a acordar de mí. Y yo te digo a vos, que estás ahí del otro lado y no sabes qué hacer. ¿Te das cuenta de lo que es la pasión por investigar, la pasión por enterarte de las cosas? Apenas si tuviste un poquitito del prólogo de lo que yo te decía muy brevemente cuando te decía ¿por dónde va el poder? ¿Por dónde va el poder? ¿Vos sabés por dónde va el poder? Eduardo Caliaey tiene un montón de libros que podés buscarlos en internet, podés googlearlo y vas a encontrar los libros que escribió. Pero te das cuenta la apasionante carrera del saber, porque el conocimiento, solamente el conocimiento, es lo que te va a devolver el poder. Soy Martín Bermúdez y esto fue Te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Conducción, Martín Bermúdez. Con la participación de Fernando Apeseche y Eduardo Fasulino. Arte y diseño, Paola Gregori. Operación técnica, Gerardo Subirana. Locución, Romina Monfrinotti. Fue una producción de Live Rock Media para Ecomedios AM 1220. Te vas a acordar de mí.